emocionar más. Escuchen, hijos, vamos a escuchar de cada uno, de los que participaron ahorita, o aunque no hayan participado, si usted había visto algo en la parábola, ¿qué vio ahorita en este pasaje? Bien, ¿quién comienza? Andrés, por favor. Sí, primero, en relación a lo que le he dicho, la parábola. Bueno, sí, habíamos visto dos cosas: la relación personal que tiene el agricultor con el cultivo. Él lo conoce, sabe cuándo está maduro para cegar, pero también la información que él recibe. Él no llegó no sabía nada de cultivos, él debía saber algo. Uno lo ve en la vida diaria. Los niños, cuando hacen el experimento en el colegio de germinar la semillita, pues si no hay un mediador que les enseñe cómo hacerlo, pues ni se les ocurre que puede pasar ese fenómeno. Y ahora lo llevamos a lo espiritual. ¿Entendido la primera parte? La relación que hay entre el agricultor y el contacto con la naturaleza. Él debía tener una información. Alguien sirvió de mediador para que ese agricultor tuviera esa información. ¿Quién pudo haber sido? Su papá, algo, pero hubo un mediador que le dio, y como ya entendía, empezó a hacer ese proceso cultivar. Ahora a ver la parte espiritual. El tema es la predicación del Evangelio, y describimos una conclusión, y es fundamental que el sembrador, es decir, nosotros, conozcamos a las personas incrédulas, es decir, los terrenos, y que hagamos una predicación clara y responsable del Evangelio, con la convicción de que es Dios quien da el crecimiento de la fe, y de que tendremos que rendir cuentas de nuestra labor evangelística y de discipulado. Es decir, sembramos, a veces no solamente sembramos, tenemos también que cuidar, o a veces cuidamos la siembra de otros hermanos, y tendremos que dar cuentas a Dios, no por nuestra salvación, porque eso no se está discutiendo en el texto, sino de nuestra labor con la obra de Dios. Muy bien, de la labor que hicimos. Patricia. Pastor, vimos relacionado a lo anterior con esto, que dice que lo de la siembra de obra, que ahora había un proceso de la semilla que tiene que nacer. Y dice que el hombre se acuesta, se levanta de día y noche y no sabe cómo crece esa semilla. Entonces aquí hay dos tipos de labores en 1 Corintios, que es regar, plantar y regar. O sea que cada uno Dios lo capacitó para hacer su parte. Pero dice, pero el crecimiento lo da Dios. Vimos en la otra versión que plantar es anunciar las buenas nuevas, y regar es enseñar, para fortalecer a ese que recibió esas buenas nuevas para que empiece a dar fruto. Dice, pero ni el que siembra ni el que riega es algo, porque Dios es el que da el crecimiento. O sea, así como ese agricultor no sabe cómo está creciendo esa semilla, uno no sabe Dios qué está haciendo en el corazón de esa persona a la que se le sembró ese mensaje. Bien. Y si para Dios son las mismas cosas, pero cada uno va a recibir conforme a lo que haya hecho. Bien. La gloria se la lleva de Dios. Sí. Luis. Por favor, Luis, ¿puedes hablar con nosotros? La primera parte de nosotros concluimos que si el hombre no haga, la semilla siempre dará su fruto. Bien. Y en la segunda parte de Corintios, Dios nos invita a que nos involucremos en su obra, y cada uno tiene una función. El gran crecimiento, tanto de la semilla en su parte natural como en la parte espiritual, se la debemos hacer. Concluimos en la primera parte que no interesa el estado en el que estemos, despiertos o dormidos, siempre hay una actividad. Sí. Y aquí sucede lo mismo. Entonces está la persona que nos enseña o que cultiva. No nos damos cuenta en qué momento la hacemos nuevamente. Pero sí entendemos que nosotros somos colaboradores, pero el que realmente hace la obra es el Señor en nosotros. Bien. ¿Más? Para completar lo que dije primero, que había un tiempo de recoger, que era la madurez. Entonces, lo espiritual me habla de que si yo ya he madurado espiritualmente, no voy a poner los ojos del pastor ni del hijo ni de los positivos. Aquí. Nosotros vimos que ¿Quieres hablar más? Dios hace que el hombre
sea servidor y colaborador. Dios hace que el hombre sea primero la palabra. Bien. Ahora, en la palabra del hombre siembra. La palabra del hombre siembra. Y Corintios dice que Dios hace al hombre servidor y colaborador. Sí. ¿Sí? Dios provee para labrar. En la parábola del hombre tiene semilla, pues sabemos que Dios es quien provee la semilla. Vemos que, aunque es una labor, en ambos casos también dice que el hombre descansa. ¿Sí? Entonces, mientras el hombre descansa, Dios produce. En la primera parte del libro le he dicho que el terreno debería estar preparado para la semilla. Aquí en la parte espiritual es igual. La tierra, que es el corazón de nosotros, debería estar preparado para que alguien venga y siembre esa semilla. Hay otra persona que debe estar atento, que es como el discipulador o el pastor que debe estar regando ese terreno, y el crecimiento es el que lo da Dios. O sea, la revelación es Dios mismo quien la da, y ese es el crecimiento de nosotros. Bien. Sí, sí. No, el mismo. ¿Quieres hablar más? El marco se debe concluir que solo Dios puede crear la semilla, que el hombre no duda del crecimiento de esa semilla, porque el crecimiento es un proceso. Y aquí vemos que es lo mismo. Dios pone la semilla y el hombre colabora en el proceso, pero no es indispensable, porque la semilla no es de él, sino de Dios. Y comparado un poco como en la parte natural, el crecimiento es un proceso, pero cuando vemos y vemos el crecimiento de las personas, como que a veces nos saltamos ese proceso y esperamos que dé un fruto de una vez y creemos que en esa siempre cada Dios se encarga de eso, es un proceso individual y así está ahí en la En la parábola creemos que toda la obra es de Dios. Él le da una participación al hombre en preparar la tierra, sembrar la semilla. En lo espiritual vemos que es igual, o sea, la obra es totalmente de Dios. Él nos dio su palabra para que nosotros sembráramos esa palabra en otras personas, porque el mandato de Dios es hacer discípulos. Entonces nosotros estamos encargados de sembrar la palabra en las personas, pero es el Señor quien se encarga de tener una relación con esa persona y hacer que esa obra también se produzca, o sea, se termine en esas personas. Bien, ¿qué más? Paulina. Como lo espiritual, pues, refleja lo invisible. ¿Quieres hablar más tú? Como lo invisible refleja lo visible, entonces pues veíamos que en el versículo de Corintios, porque lo más importante no es lo que hace Apolo ni lo que hace Pablo, sino lo más importante es lo que hace Dios, pero que nosotros estamos unidos a ese propósito, entonces por eso es importante también que nosotros estemos incluidos, ¿sí? dentro de ese propósito. Bien. Sí, amigo, ¿no? Es claro que todo Dios pero es claro que es importante decir claro que todo proceso requiere de tiempo. Todo proceso requiere de tiempo. Ahora sí. Dios creó un propósito, la semilla, y dejó su palabra también para eso. Ambas tienen un propósito. Sí. Sí. Ah, ¿alguien más? Hablamos en la ¿Por qué siempre hablan usted? ¿Por qué siempre hablan usted? A ver. Bueno. A mí me llama la atención. Hay una parte de Marcos que me llama mucho la atención, que dice que mientras Dios está haciendo ese proceso en la semilla,
hombre dice que el hombre no sabe cómo la semilla brota y crece. Perdón, mire, escúchenla, Joana, escuchen que es importante lo que está diciendo él. Por favor, sí. Dice Marcos 4 que el hombre no sabe cómo la semilla brota y crece, porque en ese momento, mientras la semilla está sembrada, nosotros no estamos viendo lo que sucede. Y mientras eso sucede, dice que el hombre duerme y se levanta de noche. Mientras Dios cumple el propósito para el cual la semilla fue creada, mientras la semilla hace ese proceso, el hombre duerme y se levanta. Es decir, mientras Dios está cumpliendo el propósito que tiene en cada situación, el hombre descansa. Eso es de la palabra. Yo lo pienso en que Dios siempre está haciendo cosas con nosotros, nos está edificando. Y mientras eso sucede, nosotros descansamos. Bien. Claudia. Marco dice, que la cultura tiene que ver y aquí en Corchillo dice que la tierra es como la imagen y semejanza de Dios dio, y la semilla es la palabra, y el crecimiento es el fruto de esa palabra que se hace activa. Bien. Voy a leer aquí algo en Rosita. Aquí la Rosita. Voy a leer aquí en Mateo. No lo busquen. Dice esto: no todo el que dice, porque me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, por el reino de Dios, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando la persona entra a participar del reino, se somete a la autoridad de Jesús. Se somete a la autoridad de Jesús. No hace lo que te parece, sino se somete a su autoridad. Eso es entrar al reino. Hay otro pasaje que quiero compartir brevemente. Que es todo el capítulo. ¿Verdad? El Señor Jesús hace un milagro. Se lo voy a resumir. Mateo 12, para que tomen nota. El Señor Jesús hace un milagro y es que el que hizo aquí, comieron los discípulos, o más bien recogieron espigas en un día de reposo. Y los fariseos dijeron, bueno, eso no se hace. ¿Usted por qué hace eso? Y el Señor allí les explica por qué lo hizo. Bien. Después sucede algo como versículo 10, dice, le preguntaron al Señor, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y Jesús dice, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le echa la mano y la levanta? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces, había un hombre allí que tenía un problema en una mano y Jesús le dice, extiende tu mano. Él la extiende y le fue restaurada sana. Y los fariseos, bueno, pasó lo que pasó, se molestaron, se disgustaron. Y finalmente, el Señor Jesús dice esto, escuchen, versículo 27 del capítulo 12 de Mateo. Ustedes leen todo el contexto. Dice el Señor Jesús, porque a él le están diciendo que era hijo de Satanás, ¿sí? Que era partidario de Satanás y que estaba haciéndole la obra del diablo. Y Jesús finalmente dice esto: si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué está diciendo? ¿En qué consiste el reino de Dios también? No es solamente el sujetarse a la autoridad del Señor para decir realmente yo estoy en el reino, sino también estamos viendo a un Jesús que nos enseña qué es reino también. Es llegar al más necesitado, es participar de la obra del más necesitado. Eso dice aquí en Mateo capítulo 12, no se los explico todo, pero es para que entiendan eso. Bien, vamos a hacer un ejercicio en los minutos, quedan 30 segundos, ustedes van a hacer un ejercicio en 30 segundos. Esto que ustedes leyeron ahí, ¿cómo lo aplican en la vida práctica? Porque la parábola es, así es el reino. Entonces, ya que hicimos el ejercicio, ahora
en su vida práctica, ¿usted cómo puede decir, así es el reino? ¿Está haciendo eso que concluyeron allí o no lo estamos haciendo? Corrijo. ¿Lo estamos o no lo estamos haciendo? ¿Cómo lo aplica usted? Eso que, mire, no vaya a escribir, se debe hacer, ¿sí? Sino, ¿usted qué está haciendo con eso que concluyó allí? De la parábola, Corintios, y ahora en la vida práctica, ¿cómo se aplica eso? ¿Cómo se aplica? La segunda pregunta, ¿lo está haciendo? Bien, hagámoslo. No es para crucificarlos, pero sí algo parecido. Pues, es para reflexionar, hijos, no más. Bien, repito lo que van a hacer en 1 o 2 minuticos. ¿Qué van a hacer? Eso que usted vio de la parábola y que aplicó en Corintios, ahora en la vida práctica, ¿cómo se aplica? Y ya que usted lo anota, usted dice, sí lo estoy haciendo, no lo estoy haciendo. Bien. ¿Listo? Vamos a escuchar a los demás. Escuchen, hijos, ¿ya? ¿Listo? Escuchen. Vamos a escuchar la reflexión breve de algunos hermanos. Rosita, tú que ibas a participar, di lo que ibas a decir y continúa. Está bien, por favor, gracias. Está bien. Estamos mirando que el hombre tiene el crecimiento lo da Dios. Sí. Eso es una verdad y está claro. Pero el hombre también tiene responsabilidad en este proceso. Sí. Cuando leímos el primer texto dice que el sembrador sembró, se fue a dormir, todo creció por actividad de Dios, pero al final dice que cuando el grano estuvo listo, él salió con la hoz y lo cortó y se produjo la cosecha. Se cumplió el propósito de que ese grano creciera. Entonces encontramos este texto en Romanos 10, 14 que dice: pero ¿cómo pueden ellos invocarlo para que lo salven si no creen en él? ¿Y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo pueden oír de él a menos que alguien se lo diga?
¿Y cómo irá alguien a contarles sin ser enviado? Por eso las Escrituras dicen, qué hermosos son los pies de los mensajeros que traen buenas noticias. Entonces, es como un proceso de una predicación. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? No solamente para ellos la pregunta, es para todos nosotros. ¿Lo estamos haciendo? No tiene que contestar. Simplemente Dios le va a llevar a una reflexión más adelante. Lo estamos haciendo, estamos acompañando a los discipulados, somos participantes de ese acompañamiento o estamos dejando así. ¿Estamos yendo o no estamos yendo a llevar esa buena cosa? ¿Alguien más? Osvaldo. Escuchen, por favor, escuchen, es importante. Así como en el comienzo Dios le dijo a la tierra que produjera y el natural de la tierra producir, el corazón del hombre a él también, a nosotros también nos dijo que fructificáramos y produjéramos, ¿no? O sea que el corazón es natural que es de fruto. Entonces creo que es responsabilidad de nosotros qué estamos sembrando en las personas y qué palabra le estamos sembrando a esa persona. Porque así como produce también buen fruto, así también puede producir algo malo. Y eso es una natural. Eso implica que lo que yo llevo tiene que ser el resultado de la comunión con Dios. No puedo llevar lo que a mí se me ocurre. Para que el fruto sea de Él. Carolina. También una cosa que decíamos que estamos haciendo es esforzarnos por presentar una buena predicación. A veces somos como muy relajados, entonces pensamos, bueno, ya conocemos unos versículos, está lindo. No, la palabra completa es rica y suficiente para que la fe de los nuevos sea cimentada. O sea, un bebé no se satisface con unas gotitas de leche, sino con el super biberón. Entonces necesitamos buena leche y a medida que van creciendo, pues buenos alimentos, y por eso nos toca esforzarnos en estudiar, en ser juiciosos y en tener un conocimiento amplio de lo que el Señor está diciendo. No podemos ser como muy relajados, porque una doctrina débil produce creyentes débiles. Entonces, ¿cómo de nacimiento? ¿Alguien más? Andrea. El análisis de los dos ejercicios anteriores dio como resultado tres, digamos, características básicas de lo que es el reino, la tarea de definir el reino. Entonces, son la semilla, que es de la que habla la parábola, que son las escrituras, es una palabra para nosotros. El otro es que el reino de Dios funciona aún sin nosotros. Y el tercero es que el proceso de sembrar, crecer y cosechar está presente, o es una ilustración frecuente que el Señor usa para describir la vida del creyente. Entonces, teniendo esas tres cosas, una conclusión que teníamos en común es que todos los días estamos recogiendo la provisión del Señor sin saber cómo. Sea material, espiritual, nosotros no sabemos de dónde proviene, pero siempre la recogemos. Bien. ¿Hay responsabilidad de nosotros? Sí. Una persona más, lo digo por el tiempo. ¿Alguien más? Giovanni. ¿Quieres hablar más de eso? Que es como, por decirlo así, dos estados. Yo soy terreno y después paso a ser alguien que planta y que riega, sin dejar de ser terreno. Eso me enseña a mí la responsabilidad que estamos hablando de que yo debería tener una responsabilidad que el mismo creo. Claro. ¿Quieres que lo diga? En la última parábola que leí, Más de lo que la sí. la última parábola que veíamos que no hay descanso para mostrar el amor de Dios, y mostrar el amor de Dios es servir. Siempre que servimos estamos mostrando el amor de Dios, que era lo que Jesús estaba haciendo al sanar a esta persona, y cuando le dicen, pero es que es sábado, y él dice como, bueno, y ustedes no hacen, no comen su oveja y la sacan, simplemente siempre están dispuestos a mostrar el amor de Dios. Esto es mucho más amplio, es el reino. Pero lo que hemos visto hoy tiene que ver con responsabilidad frente a lo que Dios nos ha entregado. Un hogar, unos dones dados por el Espíritu Santo, unos talentos que son aprendidos y los cuales también están al servicio del Señor. Dios nos ha dado una pareja, nos ha dado unos hijos, unos recursos económicos, nos ha dado un estudio, una profesión, para otros un oficio. No tiene que ser un profesional para poder entrar al reino de Dios.
Lo importante es que entremos aquí a servir. Todo está centrado en el servicio y tenemos una responsabilidad dentro del reino. Es cierto, la semilla, el hombre, dice la escritura que Dios es que o que usted quiere decir, lo que yo entiendo que dice es que el hombre está desarrollando sus actividades normales y el crecimiento lo da Dios. Pero hoy, ¿quién siembra? El agricultor. Por eso dice, un hombre sembró. Hay una responsabilidad. ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están viendo las personas a nuestro alrededor? Nuestra pareja, ¿qué está viendo? Tenemos una responsabilidad en el reino. No es solamente decir voy a servir. Es más que servicio. Estar en el reino es más que servicio. Tenemos una responsabilidad dentro del servicio. Y esa responsabilidad Dios nos la ha dado como parte de la producción de una vida abundante. ¿Por qué hoy estamos nosotros aquí? Porque alguien nos habló del Señor. ¿Por qué otros han madurado, crecido espiritualmente? Porque alguien se les dedicó. Alguien se les está dedicando, entregando allí su vida prácticamente, como dice el apóstol Pablo, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Yo todavía sufro dolores de parto, es decir, todavía los acompaño, todavía les cambio pañales, todavía estoy con ustedes hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esto no es de simplemente llevar ¿cómo se llama? El estudio bíblico y dejarlos ahí. Esto es de acompañar, tenemos esa responsabilidad. Bien, Carito. Pero pensábamos en el texto de Romanos cuando dice que Él los envió, pues la gran comisión es un envío para todos los creyentes, no dice si te pareces, si te gusta, es un mandato y es vital que todos nos apersonemos de ese mandato, porque así podremos generar transformación, o que Dios genere transformación a través de nosotros, no es de unos pocos. Aquí vemos expansión solamente, no hay toda transformación, pero lo que dice Carmen es así. El reino no es solamente expansión, es transformación que ya habrá oportunidad de ver. Vamos a dejar ahí por el tiempo de verdad que viene la iglesia. Escuchen.